En algún lugar más allá del tiempo y el espacio, existe un concepto que la humanidad ha malinterpretado durante milenios: la muerte. No la muerte del cuerpo, sino la muerte de aquello que nos impide vivir verdaderamente. Los antiguos estoicos comprendieron una verdad fundamental: no son las circunstancias externas las que nos esclavizan, sino nuestras percepciones internas. Marco Aurelio escribió que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y es precisamente en este principio donde comienza el verdadero viaje de transformación. Imagina un ejemplar que no contiene historias, sino espejos. Un ejemplar donde cada hoja refleja no lo que somos, sino lo que hemos construido para protegernos del mundo. Este no es un texto ordinario de papel y tinta, es un mapa hacia la liberación interior. La sabiduría antigua nos enseña que el sufrimiento humano nace de un solo lugar: el apego a lo impermanente. Nos aferramos a identidades falsas, a temores heredados, a máscaras que llevamos tan tiempo que olvidamos que son removibles. Epicteto afirmaba que no somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta verdad se convierte en la llave maestra para desbloquear cada sala del alma. El libro de la muerte, escrito y publicado por Escucha tu Subconsciente, todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visita nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás preparado para explorar la filosofía de la transformación interior? Capítulo 1. El huerto de los temores. Los estoicos entendían que el temor es una proyección mental hacia un futuro incierto. Séneca escribió que sufrimos más en imaginación que en realidad. Consideremos un huerto metafórico donde cada flor representa un pavor diferente: el abandono, el fracaso, la pérdida, el juicio ajeno. Estas flores no son entidades reales, son construcciones mentales alimentadas por años de condicionamiento social. La filosofía estoica nos ofrece una herramienta revolucionaria: la contemplación consciente. No se trata de combatir los temores con violencia mental, sino de observarlos con desapego. Cuando observamos un pavor sin identificarnos con él, algo extraordinario sucede: pierde su poder. Es como ver una sombra amenazante y encender la luz, descubriendo que solo era la proyección de un objeto inofensivo. Marco Aurelio practicaba un ejercicio llamado praemeditatio malorum, la premeditación de adversidades. No para atormentarse, sino para comprender que aquello que tememos ya existe en nuestra mente, y podemos elegir cómo responder. La risa consciente que mencionan los textos antiguos no es burla, es comprensión profunda. Es el reconocimiento de que hemos invertido energía vital temiendo fantasmas. Cada temor confrontado conscientemente se convierte en una raíz sellada, en un poder recuperado. Los estoicos llamaban a este proceso apatheia, no la ausencia de emoción, sino la libertad de ser esclavizado por emociones irracionales. La primera lección del huerto es clara: aquello que resiste, persiste, pero aquello que comprendes, se transforma. Cuando sellamos el huerto de los temores, no los destruimos, simplemente dejamos de alimentarlos con nuestra atención. Epicteto nos recordaba que tenemos control sobre nuestras opiniones, aspiraciones, deseos y aversiones, pero no sobre el cuerpo, la propiedad, la reputación o el cargo. Esta distinción es la llave dorada que abre la primera entrada hacia la libertad interior. Capítulo 2. El reino de las sombras no reconocidas. La filosofía estoica tiene un concepto fundamental: el autoconocimiento como fundamento de la virtud. Sócrates proclamaba: conoce a ti mismo como el principio de toda sabiduría. Pero ¿qué significa verdaderamente conocerse? Significa confrontar no solo nuestras virtudes, sino también aquellos aspectos que hemos rechazado, negado o enterrado en el inconsciente. Carl Jung, aunque no era estoico, comprendió algo que los antiguos ya sabían: lo que niegas, te controla. Existe un reino interno donde habitan todas las versiones de nosotros mismos que rechazamos por vergüenza, por temor al rechazo social, o por condicionamiento cultural. El niño que aprendió a silenciar sus emociones para ser aceptado. El adolescente que traicionó sus sueños para complacer expectativas ajenas. El adulto que construyó una personalidad falsa para sobrevivir en un mundo hostil. Estos fragmentos no desaparecen, simplemente se ocultan en la niebla de la inconsciencia. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debemos mirarnos a nosotros mismos como realmente somos: carne, sangre, huesos, una red de nervios, venas y arterias. Esta honestidad brutal es necesaria para la transformación. El estoicismo no promueve la autocomplacencia, promueve la aceptación radical de la realidad. Cuando reconocemos nuestras sombras sin juicio, algo poderoso ocurre: dejan de controlarnos desde la oscuridad.
La integración de las sombras no significa justificar comportamientos destructivos. Significa comprender sus orígenes, agradecer las lecciones que trajeron y conscientemente elegir no ser definidos por ellas. Séneca afirmaba que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Conocer nuestras sombras es conocer los vientos internos que nos desvían del rumbo. Cada sombra reconocida es un candado más cerrado sobre las fuerzas inconscientes que saboteaban nuestro progreso. La niebla comenzó a levantarse, las voces menguaban ahora, apenas un susurro. La segunda lección es profunda: la libertad no viene de ser perfectos, viene de ser completos. Completo significa integrar todas las partes, incluso aquellas que preferíamos ignorar. Los estoicos practicaban el examen diario, revisando sus acciones no para castigarse, sino para conocerse mejor. Este autoexamen sin piedad pero con compasión es el sello que cierra el reino de las sombras. Cuando dejamos de temer nuestra propia oscuridad, caminamos con la autoridad de quien se conoce completamente. Capítulo 3. La caverna de las máscaras. La sociedad humana funciona mediante roles, expectativas y máscaras sociales. Desde la infancia aprendemos a adaptar nuestro comportamiento para obtener aprobación, evitar castigo, o simplemente sobrevivir. Los antiguos griegos llamaban a esto persona, la máscara que los actores usaban en el teatro. Con el tiempo, olvidamos que llevamos máscaras y creemos que somos la máscara. Epicteto enseñaba que somos actores en una obra cuyo guión no escribimos, pero tenemos control absoluto sobre cómo interpretamos nuestro papel. La tragedia moderna es que muchos interpretan papeles que ni siquiera eligieron conscientemente. Existe una caverna metafórica donde están almacenadas todas las máscaras que hemos usado: el perfeccionista, el rebelde, el sumiso, el salvador, el mártir. Cada máscara fue útil en su momento, cada una nos protegió de algún dolor o nos ayudó a navegar situaciones difíciles. Pero las máscaras tienen un costo, ocultan nuestro rostro verdadero. Marco Aurelio reflexionaba sobre la brevedad de la vida, y cómo la desperdiciamos viviendo para las opiniones de otros. Preguntaba: ¿cuánto tiempo más postergarás exigirte lo mejor de ti mismo? La liberación de las máscaras no es un acto de destrucción violenta, es un acto de gratitud y despedida. Cada máscara merece reconocimiento: gracias por protegerme cuando no sabía protegerme, pero ya no te necesito. Los estoicos entendían la importancia de la autenticidad no como expresión emocional descontrolada, sino como alineación entre valores internos y acciones externas. Séneca escribía que la vida es larga si sabes usarla, pero la mayoría la desperdicia en máscaras y pretensiones. Cuando sellamos la caverna de las máscaras, no perdemos la capacidad de adaptarnos socialmente. Ganamos la libertad de elegir conscientemente nuestro comportamiento, sin estar esclavizados por patrones inconscientes. La tercera lección es liberadora: tu valor no depende de la aprobación externa. Tu valor es intrínseco, inmutable, independiente de las opiniones fluctuantes de un mundo que cambia constantemente. Epicteto, quien fue esclavo antes de ser filósofo, comprendió que la verdadera libertad no es física sino mental. Puedes estar encadenado pero ser libre, o caminar sin cadenas y ser esclavo de 1000 máscaras. Quien conoce su rostro verdadero camina por el mundo sin necesidad de validación constante. Capítulo 4. El Salón de los Dioses Falsos. La humanidad ha creado dioses a su imagen y semejanza, no al revés. Proyectamos nuestros temores, necesidades y condicionamientos en entidades divinas que luego adoramos. Los estoicos tenían una comprensión sofisticada de lo divino, el logos, la razón universal que permea toda la existencia. No era un dios antropomórfico que castiga y recompensa según caprichos, sino un orden natural que podemos alinearnos con él o resistirlo. Marco Aurelio escribió que todo lo que sucede, sucede justamente, que si observas con cuidado, lo encontrarás así. Esta aceptación radical no es resignación pasiva, es comprensión profunda del orden natural. Pero la mayoría no adora al logos estoico, adora construcciones mentales, el dios del castigo, el dios de la escasez, el dios del deber vacío. Estos dioses falsos son proyecciones de traumas colectivos, miedos ancestrales, y sistemas de control social. El dios del castigo representa el superego freudiano magnificado, la voz interna que constantemente juzga y condena. Séneca advertía contra vivir como si un tirano nos vigilara constantemente, cuando en realidad somos nosotros quienes nos tiranizamos. El dios de la escasez refleja una mentalidad de supervivencia, apropiada para tiempos de hambruna pero destructiva en tiempos de abundancia. Los estoicos practicaban la pobreza voluntaria ocasional, no porque creyeran en la escasez, sino para demostrar que podían ser felices con poco. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribía sobre la vanidad de las posesiones materiales.
Su riqueza no lo definía porque comprendía que la verdadera riqueza es interna. El Dios del deber vacío es quizás el más insidioso, la obediencia ciega disfrazada de virtud. Los estoicos valoraban el deber, pero el deber consciente, elegido, alineado con la razón y la virtud. Epicteto enseñaba que debemos cumplir nuestros roles sociales, pero sin identificarnos completamente con ellos. Eres padre, hijo, ciudadano, pero estos son roles temporales, no tu esencia. Cuando sellamos el salón de los dioses falsos, no perdemos la espiritualidad. Ganamos acceso a una comprensión más madura de lo divino, no como figura externa que manipular con oraciones, sino como orden interno que descubrir. La cuarta lección es revolucionaria. Dios, o como lo llamaban los estoicos, el logos, no está en templos externos sino en el templo interno de la razón. Séneca afirmaba que Dios está cerca de ti, está contigo, está dentro de ti. Un espíritu sagrado reside en nosotros, observador y guardián de nuestro bien y mal. Simplemente es y espera que reconozcamos nuestra naturaleza divina. Los estoicos practicaban la contemplación de la naturaleza divina de la razón como ejercicio diario. Quien ha derribado sus dioses falsos puede finalmente experimentar lo divino sin filtros distorsionados. Capítulo 5. La Cámara de los Pactos Rotos. Toda vida humana está tejida con pactos invisibles, promesas no verbalizadas que hacemos en momentos de dolor, miedo o desesperación. Prometo no amar nunca más para no sufrir. Prometo no brillar para no ser rechazado. Prometo cargar culpas ajenas para mantener la paz. Estos pactos no están escritos en pergaminos, están grabados en el sistema nervioso, en patrones de comportamiento, en decisiones inconscientes. Los estoicos entendían el poder de los compromisos internos. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de mantener nuestros principios como juramentos sagrados. Pero ¿qué pasa cuando los juramentos que mantenemos son destructivos? Cuando los pactos fueron hechos por un yo herido que buscaba protección inmediata sin considerar consecuencias a largo plazo. Epicteto enseñaba el concepto de proairesis, la capacidad de elección racional que distingue a los humanos. Esta capacidad nos permite reevaluar compromisos antiguos y elegir nuevamente. La liberación de pactos destructivos no es traición, es madurez. Es reconocer que aquella versión de nosotros que hizo la promesa operaba con información limitada, en circunstancias extremas. Séneca reflexionaba sobre cómo cambiamos continuamente, cómo el río de nuestro ser fluye constantemente. Si somos diferentes cada momento, ¿por qué mantener pactos hechos por alguien que ya no somos? El proceso de romper pactos requiere 3 elementos estoicos: reconocimiento, gratitud y liberación consciente. Reconocimiento: identificar el pacto y comprender su origen. Gratitud: agradecer la protección que ofreció en su momento. Liberación consciente: decidir racionalmente que ya no sirve nuestro bien superior. Los estoicos practicaban el amor fati, amor al destino, aceptación de todo lo vivido. Esta aceptación incluye los pactos que alguna vez hicimos, sin arrepentimiento pero también sin apego. Cuando sellamos la cámara de los pactos rotos, no borramos el pasado. Honramos las decisiones que nos trajeron hasta aquí, y simultáneamente nos liberamos de seguir siendo gobernados por ellas. La quinta lección es emancipadora: no estás obligado a mantener promesas que te destruyen. La verdadera integridad no es rigidez, es alineación con tu naturaleza racional y tu bien superior. Marco Aurelio aconsejaba revisar constantemente nuestras opiniones y juicios. Si un juicio ya no sirve a la verdad, cambiarlo no es debilidad sino sabiduría. Los pactos destructivos son cadenas invisibles que arrastramos por lealtad mal entendida. Lealtad a versiones pasadas de nosotros, a expectativas familiares, a normas sociales obsoletas. Epicteto declaraba que podemos actuar solo en el presente, y en el presente tenemos siempre la opción de elegir diferente. Quien ha roto sus pactos destructivos camina ligero, sin deudas kármicas autoimpuestas. Capítulo 6. El espejo que no miente. Los estoicos valoraban el autoexamen riguroso, la capacidad de mirarse sin engaño. Séneca recomendaba un ejercicio nocturno: revisar el día completo como espectador imparcial. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría mejorar? No desde el juicio destructivo sino desde la honestidad constructiva. Existe un espejo metafórico que refleja no nuestra apariencia física sino nuestra naturaleza esencial. Este espejo no puede ser engañado con máscaras, con narrativas autocomplacientes, con justificaciones elaboradas. Marco Aurelio escribía en privado, en sus meditaciones, con una honestidad brutal sobre sus propias imperfecciones. Reconocía su impaciencia, su frustración, sus momentos de debilidad. No para flagelarse sino para conocerse objetivamente.
La mayoría evita este espejo porque temen lo que revelará. Tememos descubrir que no somos tan nobles como pretendemos, tan fuertes como aparentamos, tan evolucionados como proclamamos. Pero los estoicos entendían una verdad paradójica: la humildad genuina es fuente de poder. Reconocer nuestras limitaciones honestamente nos libera de la necesidad de mantener fachadas agotadoras. Epicteto, recordando su pasado como esclavo, nunca perdió perspectiva sobre la naturaleza frágil de las circunstancias humanas. Esta perspectiva lo liberó de la arrogancia que destruye a muchos que alcanzan éxito. El espejo que no miente muestra simultáneamente nuestras sombras y nuestra luz. No es un espejo que distorsiona hacia lo negativo, como hace la depresión. Ni un espejo que distorsiona hacia lo positivo, como hace la arrogancia. Es un espejo de realidad equilibrada. Sí, tienes defectos, y sí, tienes virtudes. Ambas son verdad simultáneamente. Los estoicos practicaban la ecuanimidad, la capacidad de mantener balance mental ante alabanzas y críticas. Marco Aurelio escribía que tanto el elogio como el insulto son opiniones externas que no afectan nuestra esencia. Cuando nos paramos frente al espejo que no miente, debemos traer esa ecuanimidad. Ver nuestros errores sin colapsar en vergüenza. Ver nuestras virtudes sin inflarnos en orgullo. Simplemente ver, reconocer, aceptar. La sexta lección es sanadora. Eres exactamente quien necesitas ser en este momento de tu desarrollo. No perfecto, no terminado, pero exactamente donde el proceso natural de crecimiento te ha colocado. Séneca escribía que no somos sabios todavía, quizás nunca lo seremos, pero estamos en camino. Y estar en camino con honestidad es más valioso que pretender haber llegado. El espejo que no miente también muestra algo más profundo: debajo de todas las capas de condicionamiento, error y confusión, existe un núcleo intacto. Los estoicos lo llamaban la chispa divina, el fragmento del logos universal que habita en cada ser humano. Este núcleo no puede ser manchado por errores externos, no puede ser disminuido por fracasos temporales. Es eterno, perfecto, inviolable. Cuando sellamos nuestra experiencia con el espejo que no miente, llevamos dos certezas. Primero, conocemos objetivamente nuestras áreas de trabajo. Segundo, confiamos en la perfección de nuestro núcleo esencial. Esta combinación de humildad práctica y confianza ontológica es la marca del estoico maduro. Capítulo 7. La habitación del silencio que aúlla. Los estoicos valoraban la quietud mental por encima de casi todo. Marco Aurelio escribía que los hombres buscan retiros en el campo, la playa, las montañas, pero el verdadero retiro es interno. Podemos acceder a él en cualquier momento simplemente volviendo a nuestro interior. Pero ¿qué encontramos cuando entramos a ese silencio interno? Para la mayoría, no es paz sino caos, pensamientos no resueltos, emociones reprimidas, miedos susurrando, deseos gritando. Existe una habitación metafórica donde el silencio no es ausencia de sonido sino presencia de todo lo que hemos intentado no escuchar. Es el aullido del ego que siente su disolución próxima. El ego, esa construcción mental que creemos ser, lucha por su supervivencia cuando se acerca la verdadera transformación. Séneca describía cómo nuestros deseos nos esclavizan, cómo cada apego es una cadena adicional. La práctica estoica de desapego voluntario prepara para este momento. El ego que identifica con posesiones, logros, relaciones, debe soltarlo todo. No porque estas cosas carezcan de valor, sino porque nuestro valor no depende de ellas. Epicteto enseñaba a distinguir entre lo que está en nuestro control: la opinión, el impulso, el deseo, la aversión, y lo que no está: todo lo demás. El ego sufre porque constantemente intenta controlar lo incontrolable. En la habitación del silencio que aúlla, este sufrimiento alcanza su clímax. Todos los yo soy falsos vienen a reclamar atención: yo soy importante, yo soy especial, yo soy víctima, yo soy superior. Estos no son mentiras completas, son verdades parciales distorsionadas en identidades totales. Marco Aurelio practicaba un ejercicio de perspectiva cósmica: imaginarse desde lejos, desde arriba, ver su vida como un punto minúsculo en el vasto universo. Este ejercicio no era para generar nihilismo sino humildad apropiada. Somos importantes en nuestra esfera de influencia, pero no somos el centro del cosmos. El aullido del ego es su resistencia a esta verdad. Los estoicos no buscaban destruir el ego violentamente, buscaban trascenderlo naturalmente. Como un niño que supera juguetes infantiles no porque los odie sino porque creció más allá de su necesidad. La práctica estoica del memento mori, recordar que moriremos, sirve este propósito. Si voy a morir, y todo lo que poseo se dispersará, y nadie recordará mis preocupaciones actuales en 100 años, entonces ¿qué verdaderamente importa?
Esta pregunta corta el aullido del ego con la espada de la perspectiva. Cuando sellamos la habitación del silencio que aúlla, no silenciamos violentamente al ego. Simplemente dejamos de identificarnos exclusivamente con él. El ego puede existir como herramienta útil para navegar el mundo social, pero ya no es el amo, es el sirviente. La séptima lección es liberadora. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia. Eres la conciencia que observa todos estos fenómenos. Epicteto lo expresó perfectamente: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Si no eres tus juicios, entonces ¿quién eres? Eres aquello que puede cambiar sus juicios, aquello que observa sin ser afectado esencialmente. Los estoicos llamaban a este estado apatheia, a menudo mal traducido como apatía. No significa no sentir, significa no ser esclavizado por lo que sientes. Sentir sin identificarse, observar sin ser arrastrado, experimentar sin ser definido. Quien ha atravesado la habitación del silencio que aúlla emerge con una calma que no depende de circunstancias externas. Es la calma del océano profundo que permanece inmóvil aunque en la superficie haya tormentas. Dale like y suscríbete para parte 2. Esta divinidad interna no castiga, no escasea, no exige rituales vacíos.